estamos hablando acerca de lo que es la constitución de los jueces, por qué se constituyeron jueces. Y debemos tener claro de que todas las naciones tenían reyes terrenales, todas las naciones, todos los imperios gozaban de un rey de carne y hueso, pero Israel ni siquiera era nación. Usted conoce toda la doctrina que hemos venido dando a través del Génesis. Dice que Abraham, ¿verdad?, un hombre que vivía en Ur, en la tierra de demonio, Ur de los Caldeos, dice que Dios vio algo en él, lo manda a salir de su tierra, de su parentela, y este hombre alcanza una promesa en Isaac. Luego de allí vienen los patriarcas, vienen los 12 patriarcas. De allí fue vendido José, y José fue llevado a Egipto. Usted conoce la historia, 430 años de silencio, porque después de la muerte de José y de la muerte de el faraón que imperaba o que gobernaba con José en ese momento, el pueblo era grato y vivía cómodo. Pero una vez muerto, dice que se multiplicaron. El faraón nuevo que se montó allí tuvo miedo porque el pueblo de Dios empezó a multiplicar y eran más fuertes. Entonces empezaron a meterle trabajo forzado, empezaron a esclavizarlo, y luego, después de 430 años de silencio, ellos claman a Dios y Dios oye su voz. Pero ¿por qué Dios endureció el corazón? ¿O por qué Dios se alejó de ese pueblo? Ese pueblo empezaron a adorar dioses egipcios, empezaron a venerar los dioses y se prostituyeron, entraron en una fornicación espiritual, como hoy en día vemos la humanidad, adorando dioses de palo, dioses de madera, imágenes de plata, dioses hechos por manos de hombre. Y por eso Dios le da una prohibición al pueblo de Israel y le dice que no se juntara con otras naciones, porque iban a caer en los mismos errores. Viéndolo bien sobre Venezuela, nosotros somos venezolanos. Dice que mientras Venezuela no hizo alianza con Cuba y no hizo alianza con otras naciones que adoran otros dioses, Venezuela era próspera. Bastó nada más que Venezuela se aliara con gente que trabaja el ocultismo para que viniera el juicio de Dios. Dios entregó a Venezuela y bueno, ya usted sabe, nos metieron en el desierto, hemos pasado luchas, adversidades, porque Dios está probando lo que hay en su corazón y en el mío. Después que es libertado Israel, es llevado al desierto para que adore a Dios. Dios levanta a Moisés. Moisés se le da la responsabilidad de escribir los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como Pentateuco. Allí Dios tiene un trato directo con Moisés, pero Moisés no estaba solo, sino que le pone a Aarón, su hermano. Aarón también infringe la ley en el desierto. Eso ya también lo estudiamos cuando llegó y hizo una vaca y le puso un toro. Mientras Moisés fue a orar para allá, en vez de mantener la calma, le tuvo miedo al pueblo y les constituyó un toro allí. Y empezaron a adorar a un dios pagano. Después viene la rebelión de Coré, vienen las rebeliones. Pero antes de eso Dios había avergonzado a los dioses egipcios y sacó a Israel con mano poderosa. Entonces, cuando Moisés llega al desierto, que es donde estábamos, ¿verdad?, dice que no tenía tiempo para su familia. Recuerde que Moisés se casó y Jetro, su suegro, teniendo la mujer y los hijos de Moisés, quizás se preocupó y dijo: oye, este matrimonio está que se cae. Y la Biblia es clara, la Biblia dice que si usted no puede edificar su casa, ¿cómo podrá gobernar la casa de Dios? Lo primero que tiene que tener un ministro de altar o un ministro del Señor es una casa en comunión, una casa en unidad, en amor y en armonía. Luego Jetro, usado por Dios, le dice que no está bien que se llene de tantos problemas y que constituya jueces. Es allí donde nacen los jueces. A veces dentro de las congregaciones hay gente que por miedo a que le quiten la iglesia, por miedo a todo, no hay directiva, no hay liderazgo, sino que quiere gobernar uno solo, y lo que hace es enfermarse. Porque, hermano, ¿verdad que difícil es que uno solo lleve la carga? Muy difícil, hermano. Pero el enemigo hace, porque el enemigo lo que quiere es cansarnos. La Biblia dice que de mucho cansancio pega el sueño. Entonces pega un sueño espiritual. Se pierde la visión por causa del cansancio, por no querer usar los pasos adecuados que Dios establece en cada lugar. Dios estableció 5 ministerios, los 5 ministerios están activos y los 5 ministerios son útiles en la iglesia.
No es igual el profeta al maestro, no es igual el maestro al evangelista, no es igual el evangelista al pastor. Cada uno tiene su función. Entonces yo siempre he dicho que una mesa para sostenerse tiene que tener 4 patas. Quítele 3 patas a una mesa y trate de comer allí. No se va a poder sostener. Un pastorado solo en una iglesia, gobernando solo, no se puede mantener. Porque el enemigo va a atacar por los demás flancos y va a derribar la estructura o lo que se está haciendo. Por eso es que una casa, usted no puede hacer una casa en una sola columna, ¿verdad que no? Usted pone una columna en el centro y hace una platabanda y usted cree que esa columna va a soportar el peso. Entonces eso es una estructura. Entonces vamos a ver por qué constituyen los jueces. Amén. Ok, vámonos. Aquí dice la pregunta, y fue donde quedamos. ¿Por qué se constituyen los jueces? Primero, para aliviar la carga de Moisés. La principal razón fue la sobrecarga de trabajo de Moisés, quien tenía que atender todos los asuntos. Segundo, para impartir justicia. Dios no solo quería liberar a su pueblo de Egipto, sino establecer justicia entre ellos, y el sistema de jueces lo facilitó. Para enseñar la palabra de Dios, los jueces, al ser capacitados en las leyes, también educaban al pueblo, permitiéndoles ser autosuficientes en muchos casos. Por cuarto, por la delegación divina implícita, aunque el consejo vino de Jetro, Moisés lo implementó y Dios no lo desaprobó, mostrando que era un camino para que la voluntad de Dios se cumpliera a través de líderes capaces. En esencia, la creación de jueces fue una aplicación práctica de la sabiduría para gestionar una nación en crecimiento, basado en la delegación de autoridad y enseñanza de la ley, permitiendo que la justicia de Dios fluyera eficientemente. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros vámonos entonces a lo que es el Éxodo, ¿cierto? Estamos en el libro de Éxodo y vamos a hablar acerca de los jueces mayores y los jueces menores. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mantengamos, hermano, allí, ¿verdad? La palabra. Vamos a hablar primeramente de los jueces principales. Ya sabemos que los jueces fueron constituidos, hermanos, para establecer leyes, para gobernar. Porque el que es omnisciente, omnipresente y omnipotente es Dios, ¿verdad que sí? Pero Dios nos ha dado a nosotros sabiduría y yo le digo algo. Si una iglesia está llamada a crecer, póngase que aquí hay 30 miembros, pero se hace la voluntad de Dios. Dios añade a los que han de ser salvos y de repente de 30 pasamos a 700, 800 personas. ¿Usted cree que una sola persona puede atender a 800? Entonces ese líder tiene que constituir diáconos o pastores, ¿verdad?, menores, para que le ayuden, y ya como no hay espacio, entonces se multiplica y se expande. Por eso se constituyeron los jueces. Moisés no fue egoísta. Moisés fuese podido decirle a Jetro no, pero Moisés más bien dijo: no, siento un alivio. Yo siento un alivio al saber que Dios me está hablando y me está permitiendo de que yo delegue personas, pero no cualquier persona. Entonces vamos a hablar acerca de los jueces mayores. El primer juez que tenemos es Otoniel. Esto está en Jueces capítulo 3, verso 11. Libro de Jueces. Gloria a Dios. Jueces. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 3. ¿Lo tiene allí? Ok, vamos a leer entonces vamos a leerlo desde el principio, hermano. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel, ¿verdad? Vamos a leerlo desde el verso 1,
capítulo 3, desde el verso 1. Yo lo iba a leer desde el 7, pero vamos a leerlo desde el 1. Dice así: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán. Lo primero que tenemos que entender es que recuerde que Dios siempre nos va a probar. Dios siempre va a permitir que sigan habiendo cosas y que se le levanten cosas a usted para que usted pueda ver cómo usted reacciona en el momento de que usted tiene la adversidad. Por eso es que es necesario que el cristiano, con mucho padecimiento y con mucha lágrima, entienda cuál es el camino. Los sabios no nacieron siendo sabios, sino que se hicieron sabios con las caídas que han tenido en el caminar, en el tropezar. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero uno aprende más de los errores que de los aciertos, ¿cierto? Cuando uno comete un error, hermano, y le duele a uno para que lo vuelva a cometer, eso cuesta. Entonces lo que Dios estaba enseñándole a ellos era el perdón. Y yo digo algo, yo que eso lo estaba comentando con mi hermana Román, ¿verdad, hermana? Que todos nosotros antes de entrar a la gracia primeramente pasamos por la ley. ¿Verdad que cuando confesamos a Cristo y llegamos al Señor, nosotros empezamos a ver los defectos de todo y empezamos a señalar y a juzgar? Y empezamos a acusar. Y es allí donde el Señor permite que nosotros pasemos por las pruebas que están pasando otros para que podamos entender la misericordia de Dios. Porque qué fácil es, hermano, juzgar a otro, pero qué difícil es cuando el problema lo tenemos nosotros. Entonces se voltea la tortilla y entonces uno dice: no hay amor, no hay misericordia, me voy de la iglesia. Pero cuando es otro que no tiene nada que ver con usted, usted se encuentra con una piedra en la mano. ¿No le ha pasado eso? Entonces cuando Dios dice: ah, sí, bueno, vamos a meter usted por donde pasó el otro, para que cuando usted dé la prueba, usted diga lo mismo que está diciendo ahorita. Y cuando usted está así, ¿verdad? Que da la prueba, usted se acuerda del que estuvo y usted señaló. Y usted dice: ahora entiendo, Señor, que yo no debí ser juez ni debí levantarme contra aquella persona. Ahora entiendo lo que sintió aquella persona en el momento en que yo estaba señalándolo, en que yo estaba juzgándolo. Levante la mano el que no ha jugado alguna vez. Yo creo que ninguno. Todos en algún momento fuimos señaladores. Todos en algún momento acusamos. ¿Cuánta gente nos sacaríamos nosotros con la lengua? ¿Verdad que sí? Y Saulo, cuando estaba bajo la ley, perseguía a los cristianos, los arrastraba a las mujeres, las metía en la cárcel, consentía la muerte de los cristianos. Pero cuando llegó Cristo y lo libertó, le dijo: mira, Pablito, no te creas tú que el evangelio te va a hacer fácil. Todo lo que tú sembraste, eso lo vas a recoger. ¿Y fue perseguido Pablo o no fue perseguido? Lo mismo que él hizo, se lo hicieron a él. Y él entendía y él decía: llevo las marcas de Cristo por todo mi cuerpo. Es más, cuando presentaba defensa ante los gobernantes, porque él lo conocía, hermano, cuando Dios lo llamó, era un hombre importante. Era un hombre que trabajaba en el Senadrín. Era un hombre que estaba codeado con los sacerdotes de Israel, con los soldados. Además tenía doble nacionalidad. Él tenía nacionalidad romana y nacionalidad judía. Y este hombre se despoja de todo eso por predicar el evangelio. Y él le dice, abiertamente dice: siendo yo celoso de las tradiciones de mi padre, perseguí y consentí la muerte de los santos. Pero un día, camino a Damasco, cuando iba a ser creyendo que agradaba a Dios, porque hay gente que hace lo malo y cree que está agradando a Dios. ¿Hay o no hay gente dentro de la iglesia que lo persigue a usted y todavía dice que Dios los mandó? ¿Pero cuál Dios? Y sale Cristo al encuentro y la luz lo deja ciego, hermano. Y luego Dios le da una instrucción para la calle llamada derecha. Y vemos, hermano, que cuando ese hombre dura 3 días en ayuno, orándole a Dios porque conocía la palabra, dice que en una visión una voz le habla y le dice: va a venir un hombre llamado Ananías, él te pondrá las manos sobre ti y se te caerán las escamas de los ojos y entonces verás.
Y Ananías, estando orando por allá, Dios le dice a Ananías: mira, anda allá a una calle llamada derecha, tú vas a ir allá a un tal Simón el curtidor, ahí se encuentra un hombre llamado Saulo de Tarso. Enseguida, ese nombre era conocido, enseguida llegó, ¿verdad? Ananías dijo: ¿qué? Ese no es el que nos anda persiguiendo. Y el Señor le dijo: quédate quieto, cabezón, si te estoy mandando yo, anda. Porque a veces Dios nos manda, hermano, donde los que nos han hecho la guerra. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero a veces los que más nos han hecho la guerra, Dios nos da la orden y nos dice: vayan y restáurenlo, vayan y levántenlo. Y Ananías fue, y cuando llegó se encontraron, porque cuando es Dios, hermano, Dios anda en los dos lados y Dios acomoda el espacio. Y después que oró, recuperó la vista y el hombre se puso, fue a predicar de una vez, pero no le creían. Pasaron 17 años, ¿verdad, hermana? Para que Bernabé y le dieran la mano en señal de justicia, de que lo aceptaron. Y el hombre siguió trabajando la obra, pero tuvo que recoger todo. Ahora, ¿cuántas cosas no hemos nosotros recogido y las que nos faltan? Yo creo que ya empecé a recoger las buenas. Antes de recoger las buenas, tuve que recoger todo el desastre que hice yo cuando llegué al Evangelio. Cuando llegué al Evangelio, golpeé. ¿Y qué no hice yo? Pero después el Señor me dijo: así, bueno, ahora la gracia, pero voy a recoger lo que dejaste allá atrás. Por eso usted no me ve a mí señalando a nadie. A mí me caen a peñonazos. Yo, gloria a Dios, Señor, yo también lo hice. Eso a Dios le agrada. Cuando usted lo están señalando y usted lo están acusando y usted no está: ay, Señor, no hay amor. Que usted le diga a Dios: no, Señor, yo lo hice en un tiempo atrás, yo estoy recogiendo lo que yo sembré. Dios: ya aprendiste, cabezón, vamos a sacarte del desierto. Porque se acaba la queja y empieza el reconocimiento de que Dios es bueno. Pero los enemigos del desierto son cuando usted dice: nadie me quiere, nadie me visita, yo soy la víctima. ¿Eso es queja, hermano? ¿O no es queja? Y lo más malo que puede tener un creyente es quejarse en medio del desierto, porque el desierto lo mata. ¿Y el pueblo pereció en el desierto o no? Excepto Josué y Caleb, que pasaron a la tierra prometida porque ellos vieron lo que otros no vieron. Sea usted, hermano, que tenga un espíritu diferente como el de Josué y como el de Caleb, para que pueda conquistar lo que Dios dijo que era suyo. Lo que es suyo nadie se lo quita. Entonces estamos hablando acá de que Dios permitió que hubiesen enemigos para probarlos. En el 2 dice: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los jebeos, que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amar. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces, ¿para qué Dios permitió que el enemigo se le levantara? Para probar si ellos iban a poner en práctica los mandamientos que se le fueron dados por Moisés. Ahora ya te entiende por qué se le levanta la prueba. Para probar su corazón y el mío si somos obedientes a Dios. Hermano, qué fuerte. Es fuerte. Pero, Señor, dame sabiduría. ¿Cuánto le hemos pedido sabiduría? Todos hemos pedido sabiduría. Y yo le pregunto: ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es el espíritu de sabiduría? Porque está el espíritu de conocimiento, el espíritu de inteligencia, pero también está el espíritu de sabiduría. ¿Se puede tener conocimiento? Sí. Se puede tener inteligencia también. Pero si usted no tiene sabiduría, no puede agradar a Dios. ¿Por qué cree usted que no agrada a Dios si no tiene sabiduría? Por lo menos la palabra dice que las palabras blandas calman la ira. Eso lo conocemos todos los cristianos, ¿sí o no? No lo sabemos de memoria. Pero el problema es que cuando se le levante la esposa, o se le levante el esposo, o se le levante la vecina, usted le hable con palabras suaves.
y no entre en el terreno de ellos. Ya vas a ver, yo soy una hija de Dios, se va a abrir la tierra y te va a tragar. Eso es de sabiduría. Se revertía. Eso es carnalidad, pero al 100%. 100%. ¿Cuántos cristianos no ha visto usted líderes diciendo, no sabe con quién se metió? Con el ungido, con la ungida del Señor. Pero no es la sabiduría de Dios. No, es su propia opinión. Ajá. Ahora, usted se imagina a Cristo en la cruz. Ya van a ver. Crucifíquenme. Pero mi papá me va a vengar. A todito les va a dar duro. ¿Usted vio a Jesús en eso? Nada. Padre, Perdona. perdónalo. Usted vio a Esteban. Mira, ya ustedes van a ver con el de sacerdotes endemoniados todos. Mira cómo echan espuma por la boca. ¿Usted vio a Esteban en eso? ¿Qué hizo Esteban? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero cuando uno le están cayendo a piedra, no se defienda. Usted nada más diga para que se le abran los cielos. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y que se activan allá arriba todos y... Usted sabe lo difícil conseguir un cristiano que bendiga al que le está cayendo a piedra. Sí los hay, pero de 1000. Y Jesús dijo, mi Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la gente cree que adoración en espíritu y en verdad es cántico. No, la adoración es la actitud que usted tiene ante una adversidad y usted le da la gloria a Dios por el problema que está atravesando. Bueno, lo que pasa es que ellos no han entendido muy bien cuando la palabra dice que por la maldad del mundo el amor se enfriará. Y eso ocurre porque ya el amor ya se enfrió. Pero sí que se toma esa actitud. Sí, pero el verdadero adorador conoce el lenguaje del reino y no se contamina. Daniel, hermano, no por su voluntad, fue llevado a un cautiverio, ¿sí o no? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Yo puedo estar en la iglesia más desobediente y más desordenada, y pueden haber hijos del diablo, hijos de Dios, pero si yo decido no contaminarme, que yo veo la gloria de Dios, Porque tienes amor. que yo ando en rectitud, que tengo respaldo de Dios. Dígame, mi hermano. Porque tienes amor. Hermano, qué bonito vivir esa experiencia, qué bonito vivirla. ¿Cuál experiencia? Por ejemplo, la que vivió Esteban. Pero cuando Esteban fue tomado como diácono, la descripción que se le toma a Esteban, había el punto clave, que es el punto clave cuando uno, no es que aquella persona que de repente se explota en la ira, no sea de Dios. Son gente de Dios. Pero hay una pequeña diferencia. Que esa diferencia de no explotar a obrar con ese amor de Dios, con esa misericordia, representa algo, la diferencia de lo que la descripción de Esteban, que era lleno del Espíritu Santo. O sea, Esteban estaba lleno de Dios. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque eso lo viví, una experiencia, una oportunidad, estando en el Señor. Una mujer llegó y yo cargaba a mi hija pequeñita, y la mujer, y yo estaba era consagrado a Dios, orando, hermano, madrugada, día, tarde, en el trabajo, en el camino, en todos lados, hermano, sometido a Dios y en la adoración, porque mucha gente puede orar, pero estar bajo la voluntad de Dios es otra cosa, es algo sobrenatural. Y eso es lo que te va a conllevar a que vas a estar lleno de Dios y vas a soportar la prueba, vas a soportar que te golpeen, que te vituperen, que te critiquen. Cuando Esteban lo apedrearon, Esteban, como usted dice ahí, él soportó. Es lo único que dijo, que no tomara en cuenta sus pecados, que los perdonara. Igual que Cristo, porque eran en ese momento estaban llenos de Dios. Ahora esa mujer me daba con un rastrillo y yo cargaba a la niña, hermano. Y cuando me daba con el rastrillo, en ese entonces yo lloraba. Yo me acuerdo que yo lloraba, hermano. Y todos mis hermanos, mi hermano mayor, estaba Richard Hernández,
estaba mi hermano Juan Carlos, estaba mi hermana Caniré. Fuera de la puerta de la casa, en la escalera, todos mis hermanos estaban ahí. Yo le decía, no entren. Y aquella mujer me daba con rastrillo en la cabeza. Y yo lloraba, hermano del Señor, yo lloraba, pero le digo algo. Lo que me ayudó es la oración, el sometimiento a Dios y la adoración a Dios, la consagración a Dios. Que yo lloraba, pero era porque a pesar de que me estaba dando con rastrillo, yo lloraba porque esa persona que me está dando con rastrillo necesitaba de Dios, necesitaba del amor de Dios. Y eso me pudo hacer comprender hoy en día de que nosotros podemos soportar ese tipo de tentaciones, de pruebas, cuando se le levanta un hermano, una hermana, es lleno de Dios. Amén. Dios bendiga al hermano Juan. Amén. Ahora vea esto. Dice que cuando los tiempos de Elí, hermano, como un sacerdote, dice que por permitir cosas que a Dios no le agradaban, se escaseó la visión. No había ya profetas, la palabra no era creíble, la palabra de los sacerdotes no era creíble y el pueblo se desanimó. Pero hubo una mujer, hermano, llamada, ¿verdad?, que usted la conoce, Ana, la cual llegó a la presencia de Dios y le presentó a Dios en medio de su angustia y le dijo: si tú me das esto, yo te lo daré, Señor. Y de ahí nace Samuel. Que Samuel, a pesar de, que ya vamos a ir para allá, a pesar de ser profeta, también fue juez. ¿Y por qué era juez, hermano? Porque Samuel vivía en la presencia de Dios. Dice que dormía en el altar de Dios, vivía en la presencia de Dios. O sea que un líder, para poder hacer justo juicio, debe estar conectado con Dios. Y el problema que hoy vemos es que la mayoría de los líderes no están conectados con Dios. Están conectados es con Él. Me dijeron, yo creo, a mí me parece. Y cuando emiten el juicio, lo que hacen es herir las ovejas, maltratar las ovejas y correr las ovejas, porque no hay una dirección de Dios. ¿Sí me entienden? Por eso es que los jueces, para poder ser jueces, tenían que tener un espíritu diferente. Tenían que tener cualidades diferentes. El hermano hablaba acerca de ellos y dice que el espíritu de ellos era diferente al del resto, ¿sí o no? El espíritu de Josué era diferente y el de Caleb al del resto del pueblo, ¿sí o no? Entonces el líder debe tener un espíritu diferente al resto del pueblo, pero un espíritu bueno, un espíritu de conexión con el Padre. No es lo mismo la oración de una oveja a la de un pastor, hermano. No es la misma la oración de un evangelista a la oración de un creyente. Usted y yo tenemos que llenarnos más de Dios para poder dar lo que Dios nos da a nosotros. Hermano, pero si como dice usted, el pastor evangelista, pero si esa oveja está más metida que el pastor en la presencia de Dios, yo le aseguro que esa oración va a ser más eficaz que la del pastor. No estamos hablando de la eficacia, sino que estamos hablando acerca, ya vas a ver por qué. Porque cuando Dios establece autoridades, tiene más peso la palabra de una autoridad establecida que la de alguien que así tenga respaldo. ¿O no es así, hermano Juan? David fue ungido. David tenía respaldo del cielo, pero el rey era Saúl. Y mientras estaba Saúl, David tenía que huir, porque había algo establecido del cielo, un decreto. Entonces, un líder puede hacer lo malo y puede andar haciendo lo malo, pero quien lo quita es Dios. Si usted se le levanta al líder, usted cae en el terreno del enemigo y es contado por rebelión, y vienen los demonios y se los llevan. No levantarse, sino hablando de la oración. Sí, pero te estoy hablando porque estoy dando la estudio sobre los jueces. ¿Qué hacen los jueces? Examinar los casos para hacer justo juicio. No cualquiera, hermano, emite un juicio en una iglesia con sabiduría. Los jueces deben tener conocimiento de Dios para poder impartir la justicia. Pero ¿cómo es que un líder no conoce Biblia? ¿Y cómo lo juzga, pues? Si todas las cosas tienen que ser juzgadas por la Biblia, ¿sí o no? No, es que me parece que este es mi amigo, este nunca me va a traicionar. Y cuando usted le dice, no sabe ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia. Pero lava, corta el monte, y hasta, hermano, eso es bonito el servicio, pero no es juez, porque no tiene conocimiento para juzgar. Es un servidor, pero no es un juez. Y a veces se corre yo digo
creo que la inexperiencia de poner gente no capacitada en lugares y lo que hacen es que echan a perder la obra. Porque juzgan según ellos y no según Dios. Hay una mala práctica, hay una mala doctrina que se ha establecido, es una raíz, que la gente no lee la palabra, porque ellos dicen, no, el Espíritu Santo no me lo dice, el Espíritu Santo no me lo dice. Por eso, porque por falta de conocimiento pereció Israel. Porque la iglesia hoy en día se ha decaído tanto, porque no hay casi maestros y los poquitos que hay le cierran las puertas. Porque las palabras del maestro son como clavos hincados. ¿Me entiendes? Las palabras de Jesús fueron clavos hincados a los pastores de ese entonces. ¿Quiénes persiguieron a Jesús para matarlo? Los sacerdotes. Cuando hay un maestro conectado al cielo y expresa y explica lo que Dios quiere, el que anda mal lo va a perseguir y lo va a querer matar. ¿Me entiendes? Eso siempre ha existido. Un profeta de Dios también lo va a querer el pueblo matar, ¿o no es así? No podemos cambiar lo que está establecido allí. Está escrito para que nosotros sepamos, pero si morimos, de Cristo somos. Si vivimos, de Él somos. Si nos toca morir como Esteban, déle la gloria a Dios. Si le toca morir como murió Cristo, déle la gloria a Dios. ¿Sí me entiende, hermano Franklin? Porque yo no puedo huirle a la prueba. Yo no puedo huirle a lo que el Señor ha establecido. Saulo, lleno del Espíritu, dice que en un camino allá le salió un profeta al encuentro llamado Ágabo. Y cuando se amarró las manos y que con el cinto le dijo, así te dice el Espíritu de Dios, te esperan prisiones, te esperan cosas fuertes. Y Pablo dijo, yo lo sé, el Espíritu me ha dado testimonio. Pablo pudo haberse devolvido, ¿verdad? Devuelto, ¿sí o no? Pablo dijo, no, a mí allá adelante me van a meter preso. Pero Pablo dijo, si voy preso, pero voy por la gracia de Dios, voy con Dios. Entonces, si Dios le dice que usted va a pasar una prueba, métase por ahí, porque Dios va con usted. Dios te advierte, pero no te va a quitar de la prueba. Jesús le dijo a Pedro, Satanás pidió para zarandearte. Jesús pudo haberle dicho, para Satanás te equivocaste, Pedro, ese es mi mano derecha, ¿qué te pasa? Sobre él voy a edificar. ¿Lo pudo hacer o no? ¿Pero qué hizo Jesús? No, Pedro, lo que pasa es que tú eres ligero de labios, tú eres muy ligero, entonces hay que permitirte que pases pruebas difíciles para que aprendas a hablar. Porque Pedro dijo, Señor, yo nunca te voy a negar. Si es de ir contigo a la cruz, moriré contigo. No lo habían agarrado a Cristo cuando ya el hombre iba de lejos con una sábana. ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, nunca te voy a dejar? Y a los 2 meses están apartados. ¿Pasa o no pasa? Porque el bicho está esperando que tú sueltes la palabra y le dice a Dios, suéltalo para ver. Dame para soplarle en el oído para ver. ¿Está bien? Ok, continuamos. Estamos en el 3. Dios bendiga a la hermana Ligia. Amén. La declaramos sana en el nombre de Jesús. Estamos en el 3. En el 4. Y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los ferezeos, los heveos, los jebuseos y todos los que terminan en feo. ¿Verdad que sí? Todos los que terminan, todos los que son usados por el diablo son feos. Aunque se vistan como ángeles de luz, pues son feos. Terminan siempre embarrándola. Y la pregunta del millón, como dicen por ahí, es: si Dios sabe que son malos, ¿por qué permite que nosotros vivamos entre ellos? Cuando Dios metió a Adán y a Eva en el huerto, Él sabía que Satanás se paseaba en el huerto, ¿sí o no? ¿Por qué Dios sabía? ¿Por qué Dios no dijo, no, Satanás, tú aquí no va a entrar? Y a veces nosotros decimos, Señor, es que yo soy débil, ¿por qué permites que venga la tentación? ¿O no es así? Quítame la tentación. Qué sabroso es ser cristiano así, hermano, que uno no sea tentado y que no le vengan lucha y prueba a uno, así que cualquiera es cristiano. ¿O no es así?
Qué sabroso es que tú digas, Señor, aquí soy débil, no me pases por ahí, porque tú sabes que yo voy a caer. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias le doy a Cristo. Porque por más que usted trate de portarse bien los 365 días del año, que a que falla. Dígame si no se aira, si no dice una mentirita, o de repente no habla contra un líder, o no codicia, que uno reprende. Cuando uno se da cuenta uno reprende, pero el bicho, la serpiente es, hermano, la gente cree que la serpiente no habla bonito, es seductora. Los hijos del maligno, decía Cristo, son más sagaces que los hijos de la luz. Tienen una labia, predican de una forma y son hijos del mismo diablo. Son mentirosos. El hombre mujeriego es el que tiene mejor labia, ¿verdad que sí? Y termina llevándose la más bonita, así decía mi abuelo. Mi abuelo decía, así sea feo, pero si usted tiene labia, usted corona. ¿Es o no es? Y el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene labia, ¿oyó? Y se arrastra más de uno. Porque el diablo conoce la carne y la gente le gusta que le digan, tú sí estás linda. Aunque usted es casada. Usted al principio reprende, pero después vuelve a pasar por ahí y el mismo le dice, wow, esto sí es una sierva del Señor. Y si está teniendo problemas con el esposo, que a que después pasa por ahí adrede para que le digan que está linda. ¿Es o no es? El enemigo sabe, ay, la mujer no es sabia, no edifica la casa, el hombre viene cansado, tiene lucha, no tiene dinero, está preocupado, y la mujer lo que hace es un malo. Si no tienes plata, para acá no vas a entrar, anda a buscar dinero para la calle. Y está la Filistea afuera sobándole el cabello como Dalila a Salomón. Vente, Salomón, no te quiere esa mujer y que cristiana. Eso no es cristiana nada. Y venga que le voy a sobar las crinejitas, que a que al rato lo hace caer. Sansón. ¿Es o no es? Porque a veces las del enemigo son más seductoras y arrastran más fácil a un hombre que una misma cristiana. No, Salomón. Mano, pues yo sé lo que le estoy diciendo. Vea como el enemigo va trabajando sutilmente, y por eso es que hace falta la gente de visión dentro de la congregación. Por lo menos mi pastor me enseñó a mí y me dijo, mire, yo le voy a enseñar a usted cabezoncito, pero él me decía cabezón. Y yo le decía, dígame, pastor, usted todavía no está casado, no es bueno que el hombre esté solo, pero si le toca estar solo, esté solo. Pero si el día que usted tenga una esposa y tenga ministerio, y si es que va a pastorear, los casos de la mujer los juzga su esposa. Usted no visita, hermana, solo. Ni tampoco los cabezones cristianos van a venir a consultar a su esposa, porque eso es peligro. Entonces, hay mujeres pastoras, ¿sí o no? ¿Y cuál es el deber si hay ovejas hombres que tienen problemas? ¿Puede la pastora aceptarlo y aconsejarlo sola? Sí, o un maestro o alguien de la congregación. Por eso es que necesita 2 o 3 testigos, porque si lo hace a sola, aunque no estén haciendo nada malo, ¿qué cree usted que le van a sonar las costillas? Ay, esa pastora está sola. ¿Y cómo la visitan los hombres? ¿Sí o no? Y el enemigo empieza a armar la trampa. Por lo menos la hermana, si tiene un esposo que está apartado, es inconverso y es celoso, ¿usted cree que está bien que se monte la hermana con un varón en una moto? ¿Qué cree usted que le va a pasar a la hermana cuando llegue a la casa? El diablín allá la está esperando, mira, sin vergüenza, y ay, mi amor, cállate. Y los vecinos escuchan.
y pisotean el evangelio. Porque no hay sabiduría dentro del pueblo. El líder debe saber ver dónde, manita, mire, espérense. Todos los hermanos van hablando, no son esposos, y van hablando, así no vayan haciendo nada malo. El líder, dígame, hermano, espérense, no vayan los dos solos, porque si la gente lo ve, les van a levantar un falso testimonio, los van a herir y les van a acabar la familia. Véngase en grupo. ¿Es de sabiduría o no es sabiduría, hermano Juan? Bueno, de hecho, ahora que toque ese tema, cuando iba la hermana, que iba la hermana Lucy le ha predicado con nosotros, es hermana y amiga en lo que considero nosotros, pues, de la familia. Amén. Y ella cuando iban ahí, yo, hermana, Lucy, luego la llevo, porque a pesar de que yo quería llevarla, porque yo sé que la caminata es lejos, mi esposa puede caminar y un momentico la dejo y me vengo, casi que la altura del pollo. Pero no es de sabiduría montar una hermana, en el caso de la moto, no sé, yo me siento incómodo. No, y si el esposo es celoso. No, me siento yo en lo particular, me siento incómodo, pues. ¿Verdad, hermana? Sí, por ejemplo, en el caso mío, bueno, ahorita que le van a entrar de Egipto, y ahorita bueno, que hay verdad, porque me voy sola por ahí para allá. Pero en el caso mío, mi esposo, no hemos tenido problemas con eso, porque nosotros tenemos esa confianza. Gloria a Dios. Que gracias a Dios, Dios ha permanecido en esa confianza del respeto. Y él sabe que cuando yo me vengo así, no vengo con él, ¿verdad? Porque siempre ando con él. Él dice, no te vengas sola. Pero ya te está autorizando. Y ahí es diferente. Sí, por ejemplo, cuando ayer era el culto para allá para Nueva Villa, ¿verdad? Bueno, era lejos. Para allá yo, de verdad que cuando es sitio así, no me voy, hermano, porque yo sé, de repente mis hermanos me podrían traer, pero es como dice el hermano, uno tiene que también entender. Velar. Aprender a velar. Y fíjese algo, mira, es importante eso, porque una pareja le sucedió así. Las dos hermanas mujeres de Dios, porque las dos son de Dios. Las dos esas mujeres son de Dios. Y empezaron a trabajar vendiendo productos. Y para arriba y para abajo, iban para Valencia, compraban los productos, los vendían. Y las dos estaban casadas. Y los dos varones iban para la iglesia. Los dos varones. Y resulta ser que esa pareja empezaron a agarrar tal confianza, tal amistad de una manera que empezaron a ver una confianza entre la otra esposa del otro varón con el esposo y una amistad. Y se iban, los tres se iban en el carro, las dos hermanas y el esposo manejando su carro, y se iban. Y mire, hermano, el enemigo busca la manera de dónde meterse, cómo meterse, sigilosamente. La gente no sabe. La gente ni se da de cuenta, un hombre o una mujer no se da cuenta cuando ya tiene sentimiento a favor de una persona que está casado o está casada. Y ahí se metió el enemigo, hermano. Se metió el enemigo ahí, en esos matrimonios. Era tanto así que después que se destapa la cuestión, empezaron a salir, hermano. Y iban para la iglesia. Y empezaron a salir, empezaron a salir a hoteles. Y iban para la iglesia y levantaban la mano y danzaban. El esposo de la hermana, de la amiga de la otra hermana, y se iba por hoteles y eso se destapa. Y las dos lanzaban, y el varón iba para la iglesia y normal, levantaba la mano, y la persona lo observaba. Pero cuando yo me entero de que me comenta esta pareja, me comenta esta cuestión, me decía, hermano, que aún sentado en la mesa, bebiendo café, uno, por decir, una pareja aquí y la otra pareja allá, se empezaba a hacer cariño con los pies. Mire, tanto así, en la casa de un matrimonio. Iban los cuatro, los dos hombres y las dos mujeres, los dos matrimonios. Y la infidelidad había de tal manera, ya había tanta confianza, que se hacían cariño con los pies y estando los cuatro sentados, bebiendo café con leche. Tremendo, ¿verdad? Pero como nada queda oculto, porque eso es lo que la gente se olvida, el cristiano se olvida de eso, que la Biblia dice que no hay nada oculto que no sea revelado. No hay nada hecho en las tinieblas que Dios no lo saque a la luz.
Y Dios sacó todo ese aparataje que tenía, Dios lo sacó a la luz, hermano, y eso fue terrible, eso fue notorio. Eso fue notorio y eso, ¿verdad?, golpeó un poco de gente porque no pensaban que eso iba a llegar de tal manera. Y esa gente duraron, hermano, duraron tiempo. Y después aquellas amigas no se trataban. Ahora mira esto. David era un hombre muy temeroso de Dios y buscaba de Dios. Pero hubo un momento donde él bajó la guardia. Por eso es que la Biblia dice: orar y velar en todo momento para que Satanás no tome ventaja. ¿Verdad que si una persona empieza a tratar bien a una persona, verdad que empieza a ver una pasión o a empiezan a hacer algo que usted no lo quiere tener, pero nace, hermano? Porque el enemigo usa la carne, toca las emociones y es fuerte, pero uno sabe cuando algo empieza a nacer y ahí es donde uno tiene que echarle tijera. Epa, Señor, estoy sintiendo algo y yo soy casada. Y doblar rodillas, ¿verdad, hermano? No, Señor, esto no te agrada, Señor. No. Y ella busca la manera de, mire, varón, no, yo estoy sintiendo algo que no es de Dios. Vamos a dejar esto hasta aquí. Pero si le continuamos el juego, el bicho se entrona. El asunto está, hermano, que engañoso es el corazón del hombre. Engañoso. Entonces, cuando ya lamentablemente, cuando muchas veces uno le da larga y cuando la persona se da cuenta de lo que siente, ya el enemigo lo tiene muerto. Así es. Ahora vea esto. ¿A dónde quería llegar? Estamos hablando acerca de que Dios permite de que haya enemigos para probar lo que hay en nuestros corazones. Eso lo hizo con Israel, lo ha hecho siempre. Dios prueba. Dios nos prueba. Porque así como el oro, necesitamos ser probados. Entonces, Dios había hablado a través de Moisés y había dicho a Israel: no te unirás a las mujeres que no sean de tu nación, que no tengan tu misma cultura, tu mismo conocimiento, tu misma manera de ser. No te contamines. Y estos cabezones, ¿qué hicieron? Se ligaron con el Jebuseo, con todo lo feo, y vamos a ver qué pasó. En el 6, ¿qué dice ahí? Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron ¿a quién? Con de pequeña. Entonces estamos hablando de la prostitución más que todo de una nación. Pero a veces nosotros agarramos esto y lo llevamos a la prostitución y a la seducción, que eso es pecado también, ojo. El Señor reprenda al diablo, no vayan a malinterpretar lo que voy a decir. Pero una pasión entre un hombre y una mujer puede cortarse más rápido. Pero, ¿será que hay prostitución y seducción cuando usted se va a otros dioses? Y usted dice: no, pero no es tan malo. Porque si usted empieza a agradarle a alguien que no habla el mismo lenguaje suyo, la iglesia se contamina, ¿sí o no? Pero no es tan malo. Un brillito, ¿qué mal va a ser eso, verdad, hermano Juan? Sí, un brillito. Después no. La Biblia dice que Dios mandó que se pusieran collares. Hay que vestirse hermosa. Una cosa es vestirse elegante y otra cosa es seducir. ¿Y será que las iglesias hoy en día están siendo seducidas? Pero no, qué malo va a ser. Dios es luz. Vamos a poner el arbolito, ¿verdad, hermano? Es diciembre. Montamos el arbolito y hacemos y cantamos música dicembrina, pero cristiana. No la hay, pero se inventan. Eso es prostitución. Eso es apostasía. Y eso es lo que Dios no perdona, hermano. Porque yo le pregunto, ¿será que Dios le perdonó el adulterio a David? Dios le perdonó, no lo dejó sin castigo, pero le perdonó. Porque ¿cree usted entonces que David se perdió? ¿Se perdería David? ¿Se perdería Salomón? ¿Que tuvieron que pagar cuadrante fuerte? Sí. Ahora, ¿por qué la palabra dice el fornicario y el adúltero me lo dejan a mí, dijo Dios? Porque ustedes son unos cabezones y ustedes no le van a dejar oportunidad a nada, porque mejor es caer en las manos de Dios, que tiene misericordia, que en las manos del hombre. ¿Será que un hombre perdona
un acto de adulterio. Lo perdona la boca para afuera, pero el corazón. Usted se imagina que nosotros fuésemos jueces, hermano, no hubiera cristiano, ¿verdad, hermano Juan? No hubiera ni un solo cristiano. Porque si nosotros tuviéramos el derecho de juzgar, por eso la Biblia dice, pero tú que juzgas a tu hermano, eres tú hacedor de la ley. Eso está en Romanos 2. Entonces quien tiene derecho de juzgar es Dios. Y el mismo Jesús le dice a aquella mujer que la sorprendieron en adulterio, según ellos, ¿verdad? Ambos tenían que morir, pero trajeron a mala mujer, porque había sección de personas. No, ella, que matarla. ¿Y el hombre dónde estaba? Y cuando Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella, no sé, Señor. Y Jesús le dijo, ven, mujer, ni aún yo te acuso. Tenéis quien te juzgue. La palabra te juzgará el día del juicio. Siempre vemos ese, que también hay que señalarlo para arreglar, pero se deja colar el camello, buscamos el mosquito, ese lo colamos, pero el camello no se pasa. Y entonces el hermano, Ahora, usted, escúcheme esto va a caer pesado. Usted, Dios lo libre y me libre a mí, pero póngase que usted o yo caigamos en algo personal, que ya usted conoce. Dios tiene el trato, restaura y vuelve a poner. No hay problema, tú no estás involucrando a más nadie. ¿Entiendes? Ya es Dios con el trato con las personas, porque eso lo hace Él. Pero, ¿qué pasaba con Israel? ¿Por qué Dios los entregaba en manos del enemigo? Por el adulterio espiritual. ¿Por qué usted cree que Dios entregó a Venezuela en manos del enemigo? Porque los líderes se congraciaron con los dioses del mundo, se hicieron amigos del mundo y se constituyeron enemigos de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Volvernos a Dios, arrepentirnos, como dice 2 de Crónicas 7. Si mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre, se arrepintieren de sus males y se apartaran de sus malos caminos, yo oiré su oración y sanaré su tierra. ¿Por qué Dios no ha terminado de sanar Venezuela? ¿Cuántos pastores andan atrás del gobierno imponiendo mano y diciendo que es un profeta, que no sé qué es lo que es? Y ¿lo ha oído usted o no lo ha oído? Y nosotros no tenemos nada que ver con política, ya ellos, Dios los liberte, Dios los transforma. Nosotros oramos por los que están, ¿verdad? Pero nosotros no podemos involucrarnos con la política, porque los verdaderos hijos de Dios no tienen nada que ver con el príncipe de este mundo. Entonces estamos pagando las consecuencias, porque el mismo pueblo de Dios está adorando
falsos dioses. ¿Es o no es? Ahí estamos claros. Faltan jueces en Venezuela que se paren y le digan sus 4 cosas. Pero ¿quién se atreve? ¿Dónde están los Miqueas? ¿Dónde están? ¿Están escondidos? Gloria a Dios. Dios me da a mí la oportunidad de decirlo y me lo pone frente a mí que se lo digo. Con respeto, respetando, porque nosotros debemos ser respetuosos, ¿verdad? Pero le digo dónde está lo malo. Mire, usted es idólatra por esto y por esto. Y la Biblia dice esto y esto y esto. Yo no estoy faltando con decir la verdad, ¿verdad? Con respeto, pero le presento la defensa. Dígame. Pero considero que en lo particular, opinión personal mía, considero que más mal hacen aquellos llamarse cristianos, hombres de Dios, pastores que van a ese lugar a soltar palabras que no puedo decir que fue a Dios, ¿no? Pero yo creo que esa parte pega más ellos que aún es esta gente, porque esa gente sabemos que son incrédulas, son gente que a pesar de que nombran a Cristo, nombran a Jesús, nombran a Dios, y en todos esos eventos de guerra o de defensa nombran a Dios y que ponen el gobernante de aquí, el comandante es Jesucristo, y yo estaba viendo hoy una noticia y sale una mujer ahí, una anciana, y dijo, la anciana, bueno, el presidente que nosotros ponemos que a Bolívar, Chávez, Maduro. No, yo digo que debemos de poner a Jesucristo primero, porque la mujer decía que era una atea, una anciana. Yo era atea, pero ahora he entendido que Jesús tiene que ir primero, después Bolívar, después Chávez y después Maduro. O sea, yo estaba agitándome para venir para acá y yo decía, Dios mío, pero esta gente habla una locura. Porque una cosa es lo que ellos quieren hacer, pero una cosa verdaderamente es haber conocido al Señor y tener un corazón nuevo, redimido por la sangre del Cordero. Tiene la respuesta, varón. Mira esto. El enemigo, estábamos hablando de que él es sagaz. Y al enemigo le conviene tener gente disfrazada de cristiano al lado de los líderes, porque cuando un rey tenía un profeta al lado de Dios, el pueblo era próspero. Cuando el rey, que representa un presidente de una nación, oía la voz de Dios, de un verdadero consejero de Dios, el pueblo vivía quieta y reposadamente. Pero esta gente perversa que está al lado de él, que se hacen llamar cristianos, dicen que ellos son los que nos representan a todos nosotros. No, a mí me representa Cristo. A mí no me representa una gente de esa. ¿Me entiendes? Entonces hay gente de denominaciones que llaman luz del mundo. Yo creo que se le fue la luz y le quedó el mundo. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Por sus actitudes usted ve, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Y no es que estemos hablando mal, sino que lo que está a la luz pública está visible y está notorio. Entonces Dios está molesto y es lo que vamos a ver. Nos hace falta un juez. En este caso, en la antigüedad, Dios levantaba jueces para libertar una nación. Entonces vamos a estudiar este primer juez, ¿verdad? Principal, que se llama Otoniel. Esto está en el verso 7, ¿cierto? Dice, Otoniel liberta ¿a quién? A Israel. Entonces, tenemos que orar para que a este presidente se le presente verdaderamente un juez, pero de Dios, con espíritu diferente y no los farsantes que tiene. Porque usted ve que cuando Jezabel gobernaba, porque estaba el rey acá y de puro parapeto. Pero ¿quiénes eran los que aconsejaban acá? Los falsos profetas. ¿De quién? De Baal. Ya que Baal también es de su profeta, ¿me entiendes? Entonces, ¿de qué está rodeado el presidente? De puros Baales. Puro falso profeta. Porque si hubiera uno verdadero, le cantara a las 4 como son. Vean, dice el 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron ¿a quién? A las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán, Risataim y rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán, Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró.
Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de ¿qué? De Caleb. Y el espíritu con el grande de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, mientras un juez, mientras una persona que el Espíritu Santo repose en él, dice que vivieron 40 años en quietud. El problema es, hermano, que cuando muere se vuelve a prostituir el pueblo. ¿Qué problema? Cuando hay un buen líder, la iglesia está quietecita. Muere ese líder y entra otro que no conoce a Dios, nos entregan en manos del enemigo otra vez. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que orar para que Dios levante uno lleno del Espíritu de Dios, porque esos principados no se ganan espada ni con metralladoras ni con fusiles. Eso se gana en oración, en ayuno y clamando a Dios para que Dios entregue. Muchos cristianos que ojalá que invadan, que ojalá haya guerra. No, hermano, nosotros no queremos guerra, nosotros queremos una intervención, pero divina. Nosotros queremos es que Jehová mande sus carros de centenares de millares de fuego y que liberte la nación, que saque el anatema, que saque la idolatría, que saque lo que a él no le agrada y que Venezuela sea próspera, pero no humanamente. Una guerra no soluciona nada, ¿o sí, varón? Nada, hermano, todo lo empeora. Queremos una guerra, pero espiritual. Queremos. Esa gente son profetas como Elías, ¿verdad? Que oró y fuego cayó y dergolló 850 profetas de Baal. Que se levante un Elías y derribe todos esos falsos profetas que andan por ahí profetizando en el nombre de Dios. Dios no ha dicho nada. Hermano, porque no se está hablando de guerra, no, exacto, pero que hay gente que quiere una guerra. Yo lo que te estoy diciendo es que hay gente que se dice ser cristiana y anhelan una guerra, pero no espiritual, sino una guerra física. Y si hay una guerra física, se van a morir la gente. Dígame. Hermano, me viene a memoria cuando Cristo manda a los discípulos a que le prepararan lo que era que él iba a ese lugar de esa aldea a visitar, a enseñar la palabra. Pero mandó a los discípulos, y los discípulos cuando vienen de regreso, que ya Jesús va a la aldea a enseñar la palabra del Señor. Bueno, ellos vienen de regreso y le dicen, maestro, fíjese, por eso es que aún esa gente, hay mucha gente que quizás pide guerra para la nación, siendo cristianos, siendo conocedores de la Escritura, y no es lo que Dios en realidad quiere, porque Dios vino fue a salvar, Cristo vino fue a salvar. Y fíjese, cuando aquellos discípulos llegaron, le dijeron, maestro, no te quieren recibir. ¿Qué quieres que hagamos? Que hagamos como Elías, que descienda fuego del cielo y lo consuma todo. Mira la locura que estaban diciendo estos discípulos, y caminaban con el maestro, caminaban con Cristo, caminaban con Jesús. Eran enseñados por Jesús. Pero cuando Jesús escucha esa palabra de los discípulos, le dijo, vosotros no sabéis qué espíritu soy. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Entonces estamos hablando de eso, pues, de la guerra es espiritual. Y aún esa gente que opina que una guerra, que saquen algo, no, esa gente también son de Dios, pero están errados. No conocen la verdad. O sea, a nosotros nos conviene una guerra, pero espiritual. Porque qué felicidad sería que esa gente no muriera ni uno y que se convirtieran a Cristo. Usted se imagina un derramamiento del Espíritu Santo y que no haya una sola gota de sangre y que todos se vuelvan a Cristo. ¿No es la mejor guerra que ver un poco de hermanos cristianos, hermanos o familiares con sangre derramada? Porque toda guerra trae muerte. Sí, pero es como dice la palabra, que hacía Dios, los entregaba a las manos del enemigo, los entregaba. Pero en la ley, lo que pasa es que estamos en la ley y hoy estamos en la gracia. Entonces estamos estudiando la ley, estamos estudiando los tiempos cuando Dios entregaba. Entonces Dios, para no entregarnos más, entregó a Cristo.
¿Se entiende? Lo que pasa es que estamos viendo el ángulo de la ley. Pero ahorita estamos en la Lo gracia. que pasa es que se ha habido muchas profecías en contra de Venezuela. Mira, de tanta profecía, no sé cuántas Biblias hay ya de una profecía. Y no se cumple porque no vienen de Dios. Pero quiero que estemos claros en esto. Estamos estudiando la ley y es como que si estuviéramos en la ley. Pero acuérdense que usted y yo no estamos en la ley. Tenemos que conocer la ley y después nos vamos para la gracia. Ahora vean, vamos a otro juez, que ahí mismo sigue. Ahod, en el capítulo 3, verso 12, luego tiene otro juez mayor allí. Dice, Ahod liberta a Israel de Moab. Dios vuelve a entregar a Israel. ¿Pero por qué? Vamos a ver, ¿por qué Dios lo volvió a entregar? Era una disciplina, hermano, de parte de Dios. Dios no se va a bajar con una correa de allá. Dios lo entrega, hermano, el enemigo. ¿Entiendes? Entonces, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón, de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. ¿Los entregó cuánto? 18 años. Ahora seguimos leyendo el 15, dice, y clamaron, otra vez, vea que el secreto está en el clamor, y clamaron, cuando ya no aguantaron más, dijeron, no, humanamente no podemos, hay que clamarle a Dios para que nos quite la sanción. Porque no los Estados Unidos, hermano, es la sanción de Dios. ¿Me entiendes? Es Dios que nos sancionó por idólatras. O no idolatramos a quien usted sabe, ni lo voy a nombrar. ¿Toditos caímos ahí o no? Seamos honestos. No se vea. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un líder, un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos y de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, y entregó al presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso, o sea, gordo. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la grosura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol, o sea, le cortó la tripa. ¿Entiendes? Ajá. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiéndose parado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron las llaves y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Siará. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra, ¿cuánto?
porque seguía un varón justo de Dios gobernando. ¿Seguimos? Vamos a estudiar otro y después la otra semana continuamos. Bueno, el otro año. Pero vea lo interesante de por qué uno a veces dice: ¿por qué tantas pruebas, Señor? ¿No será que estamos desobedientes? Y como andamos desobedientes, Dios dice: yo no voy a perder mi tiempo contigo. Y le dice al enemigo: zarandéalo, persíguelo. Es fuerte, ¿verdad? Pero ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Pero no estamos en la gracia, ¿no? Sí, pero por eso te digo, Dios nos corrige, usa al enemigo, trabaja para Dios. No todo el tiempo cuando nos pasan pruebas, No, escúchame, y ahí vamos a estudiar. Hay desiertos que tenemos que pasar por causa del ministerio y para conocer a Dios. Hay desiertos de desobediencia. Estamos en el desierto, pero estamos entrando apenas. Estos los metió Dios en el desierto para probar lo que había en su corazón. Sí, porque Dios nos conoce a nosotros, pero usted no se conoce, ni yo tampoco. Engañosa es el corazón del hombre más que todas las cosas, y es perverso. ¿Quién lo conoce? Usted. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros somos un vaso, ¿verdad? Y el agua cristalina es Dios, pero nosotros todavía tenemos algunas cosas que están sucias dentro de nosotros, ¿o no? Hay cosas que todavía hay que corregir. Entonces Dios echa el agua en el vaso, y mientras ven esas cosas sucias, lo que echa el agua se pone marrona porque hay turbulencia. Pero hay un momento de quietud donde usted empieza a buscar de Dios y lo que es la basura se asienta. Entonces Dios da tiempo para ver si nosotros nos corregimos, y hay un tiempo de estabilidad. Pero luego se nos olvida la búsqueda de Dios y dejamos de orar otra vez, porque estamos tan tranquilos que dejamos de orar, dejamos de ayunar, estamos súper cómodos, y el enemigo vuelve a usar la carne y se nos vuelven a salir las cosas del mundo. Entonces Dios vuelve a mover el vaso y se vuelve a ensuciar. ¿Usted me está entendiendo? Entonces Dios permite que nosotros, mientras buscamos de Dios, no somos iracundos. Por usted deja de orar una semana y le dicen algo que a que se le sale algo le sale algo que no es de Dios. ¿Ahora sí? Porque deja de llenarse de Dios, y es lo que estamos hablando al principio. Esteban estaba lleno de Dios. Si Esteban no fuese estado lleno de Dios, que se caiga piedra con los sacerdotes. ¿Sí o no, hermana Román? ¿Y cómo sabe usted cuando alguien habla mal de usted? Dios dice: vamos a probar la sierva Ligia, vamos a probar a ver si es verdad que ella confesó a Cristo de corazón. Entonces la prima que andaba con ella y arrapachando y la cuestión, es como decir cristiana verdadera. Viene la prima y le dice: ahora parece una vieja, arréglate, mira, en vez de estar bien, ahora y antes tenías hasta para beber, tenías el pollo, tenías el asado, ahora que aceptaste a Cristo, no tienes ni agua. Ya le llevaban los pelos, las uñas. Y ella dice: ay, sí es verdad. No, Señor, mejor como que se mundana. Y Dios dice: mira esta metera para el desierto que todavía tiene mundo adentro. ¿Pasa o no pasa? ¿Verdad, Franklin? ¿Seguimos? Yo creo que seguimos, porque si se activan donde siguen siendo, van a salir las cosas que no tienen que salir. Gloria al Señor. Que uno tiene que corregirse mucho, hermano. El cristiano estaba con su barracho. Yo lo detesto. Y entonces nos van a pasar la niña. Y yo le dije: métase con la niña para que tú veas. Lo que va a pasar es que va a salir mamá y papá. Yo dije: ay, ¿qué estoy hablando? Porque no es sabiduría mía. Tenía que decirle al niño: no haga eso, porque puede contestar a mí. Entonces vemos que ahora hay otro juez. Está Barú y está Débora, ¿cierto? Está en el capítulo 4. Vamos a ver qué pasó en ese tiempo, porque 80 años vivieron tranquilos, pero cuando murió la persona que estaba llena de Dios, seguro se montó otro fuera de orden, ¿verdad? Y volvió a echar a perder la cuestión. Ay, bendito Dios. Gloria a Dios. Al capítulo 4, sí, no se me salga de ahí, siga ahí en el mismo jueces, pues estamos estudiando los jueces, ¿es cierto? Fíjate, tanto que hablábamos, ¿no? Yo también criticaba esa parte, pues, que de una mujer porque era pastora, así, por las contradicciones que hay en no contradicciones que hay en la palabra, una mala interpretación que se le ha dado. Y cuando uno se para en jueces, y Débora fue más que una pastora,
Dios Claro, dirigió una nación. fue una jueza, claro. Y dirigió una nación. Fue O sea, juez, un país. gobernador, ¿qué fue eso de hoy? Ahora vea, vamos a volver a leer al principio. Cada vez que Dios los entregaba, ¿por qué los entregaba? Vamos a ver qué hizo Israel otra vez. Dios diría, ay, estos cabezones otra vez se volvieron a desviar. ¿Cuántas veces no se agarrará el pelo Dios si es que tiene pelo? Bueno, si tiene blanco, ¿verdad? Dicen que los ancianos tienen pelo blanco. Imagino Dios, ay, otra vez este cabezón. Lo enderecé y lo descuidé un ratito y se volvió a torcer. ¿Nos torcemos o no nos torcemos? Si nos torcemos, man. Bueno, pero no creo que se dejan los pelos, porque ya él sabe todo ya, y él sabe ya gente. No, pero le duele su corazón porque la Biblia relata y dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Porque Dios sufre, hermano, viéndonos a nosotros como la embarramos. ¿Por qué te cree que un padre no sufre cuando castiga a un hijo? ¿Será que Dios se agrada? Ay, lo voy a castigar a Franklin porque se portó mal. Estoy alegre. No, Dios le duele disciplinarte. Lo hace porque te ama, pero le duele. ¿Me entiendes? Y a veces vemos un Dios malo. Señor, ¿será que tú te gozas de mi justicia? Tú te alegras cuando me va mal. Y el Señor dice, no, yo no me alegro. Que tú te los ganas. Te ganas el palazo. Vamos a decir. Ajá. Vamos al 4. Dice, después de la muerte de quién? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jobín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Oroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová otra vez, el clamor, hermano, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Verdad que cada vez iban intensificando los años? Ajá. Y gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora. Era profetisa, era jueza, pero también era profetisa. ¿Mujer de qué? Ahora yo le digo algo. No, que ella es profeta. ¿Quién dijo que es mujer profeta? Es profetisa, no profeta. Profeta es el hombre, la mujer es profetisa. ¿Cierto? Seguimos. El 5 dice, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-el, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Nectalí, y le dijo, una pregunta, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Joabín, con sus carros y sus ejércitos lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Eso me suena como que si tu presencia conmigo no va. ¿Me entiendes? Entonces, los líderes tienen que tener la guerra. A veces los líderes no están en las vigilias, no están en las campañas, no están en los servicios. ¿Dónde están? Como David en la habitación, y entonces viene el caminante y les monta una trampa. Porque David cayó en adulterio, porque tenía que estar en la guerra. ¿Qué hacen los líderes? Acostados en su cama y las ovejas peleando. Es la pregunta. ¿Verdad, mi hermano? A menos que esté guerreando por otro lado. Es sabroso ponerle servicio a todo y yo en mi cama. Hermano, pero es que el líder siempre va a la cabeza. El líder siempre va a la cabeza. Sí, pero si está predicando en otra actividad o está haciendo otro servicio, ¿me entiendes? Porque nosotros es un solo cuerpo y es un solo... Sí, pero, para eso hay líderes, para eso hay jueces. Pero me explico, exactamente. Pero si usted es líder
de una manada, usted tiene, como decía, un subalterno a quien usted puede mandar Claro. que lo represente allá. Exacto. Pero usted no puede dejar solo su pelotón. Sí, pero que para yo sentarme, tengo yo que estar haciendo otro trabajo a Dios. No sé si me capta. Qué sabroso es que yo sea el líder y que dure toda la semana sin venir, viendo televisión. Los demás orando, ayunando, peleando, y Dios viendo, ay, mira el cabezón este, durmiendo allá el dormilón, mira la dormilona, yo trabajando, el pueblo y ellos. Gozándose, pero en la cama. ¿Pasa o no pasa? ¿Qué estaba haciendo David Balón? Estaban todos en la guerra, los hombres valerosos en la guerra, y él llegó y estaba en el balcón y vio a la mujer de Urías el Eteo, de su amigo, y dijo, oye, esta mujer está bonita, ¿vale? Deje de orar para que usted vea, le pase una mujer bonita. Usted dice, oye, está bonita, ¿vale? Ay, no me está viendo nadie. ¿Pasa o no pasa? Porque no se está en la guerra. Cuando usted no está en la guerra es presa fácil. Porque si usted se queda en su casa, que a que el diablo lo visite y empieza a meterle pensamiento. En vez de escuchar las palabras de Dios, que el cristiano va a estar haciendo eso, y viste aquel, y viste el otro. Y hay gente que deja de venir al servicio para meter chisme y se queda en la casa. No, la conversación es más importante que el servicio de Dios. Y se quedan chismeando. Y el diablo dice, así es que los quiero. Clávese los puñales uno a otro. Déjenme el lugar que yo entro y destruyo. ¿Lo hace o no lo hace? Por eso te digo que hay que velar, hermano. Vea, estamos en el 6, ¿cierto? En el 8. Bará le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zebulón y a Nectalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Ahora, ¿por qué Dios no le entregó la victoria a Barak? Porque Dios sabía que si entregaba la victoria a Barak, él se iba a enaltecer. A veces Dios no le entrega la victoria, me voy a meter yo, para no ser gravoso a nadie. Y Dios de repente dice, te voy a usar a ti, cabezón, pero no te voy a dar la victoria por mano tuya, porque si te la doy, me va a quitar la gloria. Y tiene que usar otro vaso. Y yo voy, pero la victoria se la da otro. Y uno dice, no, pues también estaba, a mí ni me nombró. Cállate. Hay gente que dice, ay, yo tuve la que más trabajé. Esto lo vi yo cuando hay un aniversario. Yo limpié, yo fregué, yo hice esto y ni me nombraron. Denle la gloria a Dios. ¿O no es así? No, yo no voy a hacer más nada, a mí ni me nombran. Le dieron premio a los que ni siquiera vieron ni un día. Eso no es asunto suyo. Es Dios probando, no es nada, hermano. Si usted le trabaja a Dios. Que si el hombre nos olvida y es injusto, el trabajo en el Señor no es en vano. Yo prefiero que a mí me honre Dios que el hombre. Porque el hombre te honra hoy. Cristo iba entrando a Jerusalén y le zumbaron palmas. Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de David. Hosana. Y a los 3 días estaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Hoy en día el líder dice, oh, el hermano Monzón, qué maestro, qué bendición. Pero a los 3 días dice, eso no es ningún cristiano nada, es un hijo del diablo. Héroe. Yo prefiero que Dios me honre. Dígame. Me viene a memoria, hermano, que a veces hay gente descarriada, ¿verdad? Que se aparta por X razón. Y muchas veces, oh, hermano, vamos a buscar a esa gente que está descarriada, ¿verdad? Y hay gente que lo hace de corazón y bueno, anhela que. Pero muchas veces, entre esos 4 o 5 que hacen el trabajo, de repente aquella persona que estaba descarriada, pero regresa a la iglesia. Después que regresa a la iglesia, quiere que se vuelva ahí. Sí, así pasa. Ay, ¿verdad? Ya, yo le digo algo, yo le doy gracias que Dios está mandando predicadores.
porque así me da chance. Yo no veo esto como que ya no me van a poner a predicar a mí. No, yo digo, Señor, si llega gente capacitada, creo que estás preparando para que yo salga a predicar a otro lugar. Yo lo veo porque si Dios me quita de un lugar es para darme algo mejor. No es que me voy a ir de aquí, pero si llega el momento de que ya yo esté como evangelista, los evangelistas vivimos rotando. ¿O no es así? Usted es maestro y maestro es. No, pero lo primero que el Señor me entregó a mí fue evangelista. Sí, pero ya, sepa que agarrar. No, pero me entregó evangelismo, te lo digo por qué. Bueno, la hermana es consciente de eso. En las predicaciones, en los penales se convertían hasta 150 y 160 en una predicación. En el hospital hasta 200 almas. Y veíamos manifestaciones de ángeles como forma de hombre en rostro resplandeciente y nos daban palabras. A veces falta evangelista. Y Timoteo, cuando la palabra tú lees en Timoteo, dice que era pastor y era maestro, pero por falta de evangelista, Pablo le dice, Timoteo, cumple función de evangelista. Aunque no eres evangelista, síguete los locos y sal y búscame los que están afuera. Entonces, yo puedo enseñar esto, pero allá afuera hace falta gente que arrastre. Y para eso se necesita el llamado. Claro, pero hermano, es una cosa. No es nada más que arrastre, ¿me entiendes? Porque la cuestión no es arrastrarlo, lo va a arrastrar. La cuestión es cuando lo traiga, tener la sabiduría para que se mantenga, ¿me entiendes? Pero para eso están llegando maestros, varón. Mira, el varón que tú ves allá atrás, escúchame, pero voltea para atrás. Ese varón que tú ves atrás es maestro. Es maestro de la palabra. Y los que más van a venir atrás de él, ¿son maestros o no son, varón? ¿Qué vamos a hacer 5 o 6 maestros que adentro? Y yo lo dije un día, yo quisiera sentarme ahí y recibir de lo que ellos tienen, porque yo no me las sé todas. Hay cosas que yo sé que ellos no saben, pero ellos tienen misterios que ellos tienen, que yo no sé. Y yo también quiero llenarme, no sea egoísta. Quiere puro que llenarse, y yo también quiero llenarme. Pero parece que esto es como una universidad. Ah, bueno. Entonces, no es el vaso la importancia es lo que trae el vaso. Y estos son hombres de Dios, hermano. Trillados, pasados por desierto, por fuego, por agua, por vituperio, por calumnia, ¿verdad, hermano? ¿Por dónde no hemos pasado? Una persona no puede tener varios ministerios. Sí puede. Claro que sí. Pablo los tuvo. Habían evangelistas, es más, de hecho, Mateo y Juan. Juan era evangelista, era profeta y era apóstol. Débora era jueza y era profetisa. Samuel era juez, era profeta. ¿Y cuál era el otro varón? Tenía 3: juez, profeta y sacerdote. Lo que pasa es que considero que son por etapas. Cuando ya el Señor llama a una persona como maestro o como evangelista, cuando ya es esa etapa, porque si nos ponemos a ver, todos los ministerios conllevan a un solo propósito, es enseñar la escritura. Ese es el único propósito, solo que el maestro la profundiza más que el evangelista. El evangelista hace llamados, pero son profundos, espirituales, que a través de la ayuda del Espíritu Santo es que convence las almas que están oyendo mensajes, y solamente por una palabra ya puede la persona llegar a los caminos. Ahora ve esto, lo que está diciendo mi hermano. Jesús fue conocido como Rabí es maestro. ¿Y Cristo predicaba solamente en la sinagoga o iba y salía y predicaba por el camino? Y por el camino lo conocían. Rabí, maestro, porque no es lo mismo el maestro que el evangelista. El evangelista te suelta a ti una ráfaga de 30 versículos y tú y quedas así, pero no te lo explica. El maestro se detiene en la escritura y te la abre. Y era lo que hacía Jesús. Gloria al Señor. Uno se pone a analizar y lo que dice la palabra. Todos son importantes, pero el maestro es el que debería ir primero en la palabra, porque si no hay estudio, ¿cómo uno aprende? Sí, o sea, ese vaso fue que lo usa el Señor. O sea, todos son para la edificación del cuerpo. Pero no es igual. El evangelista viene
zumbó, dejó y por eso todo se fue. Uno agarra el momento y después sale la puerta, así tal cosa, y se te olvida. Y mañana viene otro y te da otra cosa, y pasado viene otro y te da otra cosa. Y a la final, no te queda casi nada. Porque que el evangelista habla palabra del rema del cielo. O sea, te habla misterio. Pero el maestro te pone los pies en la tierra. Y cuando viene el evangelista, ¿verdad? Que justamente el Señor le pone el sentir de esa palabra que ya el maestro explicó, ya el que está a este lado la analiza y dice, está hablando por la palabra. Todos son necesarios. Pero si no aprendemos lo de la palabra, se monta cualquiera que dice ser evangelista o predicador o lo que sea, y uno se ha aturdido, perdido, y dice, ¿qué se va para allá? Como no tenemos el conocimiento. Cuando llega un predicador y está usted sabe qué es lo que está diciendo, si está o no está por la palabra. Claro. Entonces, no es igual, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que es lo que dice usted, no hay la gente de visión que va a lo espiritual. Entonces viene aquí y se siente, escucha a alguien que trae, predicó, entonces le contó perdido y se va para allá. Y lo mató. Primero lo mató, y hoy la gente en día, antes de llegar a la iglesia, ya se ha perdido allá afuera, antes que vaya a evangelizar, por el comportamiento de uno el cristiano. La gente dice, ¿para qué voy a ir yo para allá? Mira cómo se porta esto. O sea, se pierde más por el comportamiento de uno que por llevar una palabra. Cuando yo acepté a Cristo, la palabra que el Señor me ministraba, y era en muchas ocasiones me lo ministraba el Señor, era: te he llamado que prediques mi palabra. Te he llamado para que anuncie las buenas nuevas de salvación. Te he llamado con ministerio evangelístico, me dijo el Señor a mí. Lógicamente, ¿qué pasa? Que tanto el maestro como el evangelista están obligados a leer la escritura, a estudiarla, a meterse de lleno, a estudiarla, tanto el evangelista como el maestro. ¿Qué pasa? Un evangelista, yo he visto evangelistas que también dan la enseñanza como maestro. Sí. Tiene la capacidad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo han estudiado y ellos le sacan más provecho, y entonces puede una escuela dominical dar una enseñanza como maestría. Y lo pueden hacer cuando de repente una tarima también dan un mensaje evangelístico. Lo pueden también hacer. Ese todo depende de lo que nosotros pidamos en oración a Dios. Yo digo que es dependiendo la necesidad que haya en el momento. Porque acuérdate que los dones y el espíritu, todo eso pertenece a Dios, a un mismo Dios. Entonces, Dios puede usar, hermano, a una persona que no es evangelista, pero está alguien agonizando y es de Dios, y no hay un evangelista en el momento, y el espíritu lo puede tomar y lo puede hacer confesar. Porque a Dios le interesa esa alma. Dios puede dar un mensaje a través de un alma o no. La Biblia lo relata. Es más, de hecho, a veces está el don profético y está el don evangelístico. No es evangelista, pero tiene facilidad de palabra. Y Dios puede usar esa herramienta en un momento por falta de carencia de que no está la persona. A veces la gente critica a las pastoras, pero ¿por qué no hay pastores? Porque los pastores no quieren hacer la función y ellos dicen, no quieren los hombres, bueno, levanta una mujer, pues. ¿Entiendes? Es por causa de nosotros que Dios se mueve. Dios no va a permitir que las almas se pierdan porque ninguno quiere salir. Sí, pero lo que pasa es que hoy en día ha confundido. Hoy en día hay una confusión muy grande que dice que porque Dios, una cosa es que Dios usa una persona y una cosa es que tenga una comunión con el Espíritu Santo. Porque Dios puede usar cualquiera, 20 años lo puede usar. Pero sí, pero puede tener comunicación, él puede tener una comunión con el Espíritu Santo. Pero es un asunto, escúchame, es un asunto de Dios ya. ¿Por qué te digo? Porque entraríamos a ser jueces. Por lo menos Saúl, cuando fue llamado, dice que él fue a buscar las armas de su padre. Y cuando él fue, dice que fue a consultar una cuadrilla de profetas. Y como andaba entre profetas, se movió un espíritu profético y lo tomó y profetizó. Y la gente decía, ¿y de cuándo acá ahora Saúl entre profetas profetizando? No era que él era profeta, sino que en el momento lo tomó un espíritu de profecía y él profetizó. Hay gente que Dios lo toma en un momento para profetizar algo, se cumple y él dice que ya es profeta. No. Puede tener el don en un momento de lanzar una profecía que se cumpla, pero eso no lo hace profeta. Pero es lo que está pasando hoy en día. O sea, yo estoy hablando de lo que se ve al día a día.
lo que se ve el día Pero es que está escrito y así tiene que ser. No lo podemos cambiar. Porque Jesús dijo, en los postreros tiempos vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, que se disfrazarán como ovejas, que aún andarán con vosotros. Y Pedro dijo, los arrancamos. No, dejad que crezca el trigo y la cizaña. No os compete a vosotros, sino que el Padre enviará a su ángel en el momento de la siega, en el momento de que recogerá los granos de él en su granero y la paja será echada al fuego. O sea que le corresponde a Dios. Yo veo gente que no es de Dios y sé que no es de Dios, pero yo no lo juzgo. Porque si Dios quiere más adelante los transforma. No, hermano, no se trata de juzgar, no me estás entendiendo, no puedes juzgar, es una cosa. No he dicho nunca. No, yo no digo que yo te estoy diciendo a ti es que muchas veces Dios los usa y ellos se creen los. Sí. Pero no tienen comunión con el Espíritu Santo, entonces suceden cosas. Pero ¿qué hacemos ahí? O sea, dime tú a mí, ¿qué harías tú en ese caso? No, o sea, ¿cómo te digo? No me estás entendiendo, me explico. No, sí te entiendo. Lo que pasa es que, o sea, una cosa es que Dios lo use a uno y una cosa es tener la comunión con el Espíritu Santo. No se trata de jugar, se trata de que hay realidades, pues, que hoy en día se están viviendo y la gente se está perdiendo por falta de conocimiento. No, yo te entiendo, pero lo que te quiero decir es cómo hago yo como maestro, ¿verdad? Y la gloria es de Dios. Si yo doy la enseñanza, el que agarró, agarró, y el que no agarró no es asunto mío. Ya eso es Dios y la persona. Aquí se va a montar, tiene que estar acostumbrado, hermano Franklin, y aquí se va a montar gente de Dios, pero en cualquier momento se monta un hijo del diablo. Y que en algún momento va a hacer un culto espantoso, que vamos a salir, vamos a decir quién trajo ese loco para acá. Sí, pero ¿va a pasar o no va a pasar? Va a pasar, ya tenemos el conocimiento, ¿me entiendes? O sea, ya sabemos cómo es la doctrina, hemos venido a la enseñanza, usted a la enseñanza le ha explicado que cuando eso pase, ya no está tranquilo. Entonces tiene que venir el profeta atrás, porque para eso es el profeta. Dice que en los tiempos de los profetas llegó y mandaron a hacer una comida y mandaron a unos novatos, ¿verdad? Los nuevos, y agarraron unas ramas que parecían buenas y eran veneno, y envenenaron la olla. A veces hay nuevos creyentes que están comenzando en el ministerio y agarran unas ramas malas creyendo que son buenas y envenenan al pueblo. Y tiene que venir el profeta mayor, el profeta de más tiempo, a decir, ay, bendito Dios, no es como dijo el loco este. Es así, así y así. Y les quita la confusión a la gente. ¿Sí me entienden? Para eso están los líderes, porque uno tiene que poner a los nuevos y ellos van a cometer errores. Entonces no, por eso es que te digo que no hay que juzgarlo, en ese sentido no estoy diciendo que tú lo juzgues, sino estoy hablando colectivamente como el pueblo, porque el pueblo no perdona un error. Yo de repente, hermano, al mejor cazador se le va la liebre y en un momento indicado de repente quito a José y meto allá a David. ¡Ay! Herejía, el hermano predicó una herejía, quitó a Moisés y metió allá a David. ¿Pasa o no ha pasado, hermano? Yo una vez me estaba predicando, el etíope metí el eunuco, hermano, con el etíope. Y no, y estaba el eunuco por allá y bautizó Felipe bautizó al eunuco y es el etíope. ¿Me entiendes? Oye, bendito Dios, saqué uno de un lado y metí al otro en otro lado. Pero, o sea, tienes alineado, te equivocaste fue en el nombre, ¿me entiendes? Claro. Es algo normal, es un nombre, pero que desvíe la cuestión. Después yo mismo me escuché y dije, ¿qué me pasó ahí, Señor? Mira, pero hermano, considero yo que ya eso puede pasar en un nuevo creyente. Pero ya gente ya vieja en el Señor, ya con cierto conocimiento, si el predicador, el maestro, el evangelista, el pastor se llega a equivocar en algo, ¿verdad? Porque yo he escuchado, no, Dios le bendiga, tengan todos buenos días y estamos de noche. Buenas noches y estamos de día. Bueno, hoy lunes y estamos domingos con la dominical. Entonces, cuando eso puede pasar en una persona no creyente, pero ya una gente que ya tiene tiempo, parece que nosotros tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. Nosotros tenemos que comprender que puede ser que lo que está diciendo, que puede ser que se pase algo, pero ya nosotros sabemos qué es lo que quiso decir. Claro. Hermano, aquí pasó un caso una vez, el hermano estaba predicando
Pasan cosas así. Y yo, los peces. Ay, qué Sí, ¿cuál es? ¿Quién puede Dios ser? mío, te reprendo, diablo, cochino. ¿Quién puede ser? Sí. Gloria a Dios. Aquí. Pero vean lo que pasa, hermano, o sea, lo que se puede vivir. Hermano Franklin, que yo aspiro y creo que Dios le va a dar la oportunidad. Cuando yo lo vea predicando aquí, usted va a sentir la diferencia del peso, ¿verdad, hermano? Qué presión, hermano, montarse acá y enseñar. No es cualquier cosa. Hay hermanos que lo ponen y no vienen. Otra predica tú. Suman el coroto, hermano. No es fácil, hermano. Hermano, es que por eso No es fácil. por eso está la doctrina, porque la doctrina No es es está fácil. preparando al nuevo creyente pero es que todos son nuevos creyentes que tienen 30, 50 años con un creyente, se está aprendiendo cada día más. Y si se preparan a pedir el miedo de escénico, a llevar la palabra, como es el convence. Siempre va a existir. Sí, pero hermano, pero el día que se monte va con menos. No es Claro. igual, no es igual que al miedo escénico a un 99,9% que llevar un 60%. Esto es como lanzarse en paracaídas. Usted nunca pierde el miedo. Usted se lanza, pero siempre le van a temblar las piernitas, ¿verdad? Si el día que usted no le tiemble las piernas, no se lance. Porque ese día se mata. Los hijos del Señor se ven tantas cosas y se ven tantas. Esto es como un paracaidista. El día que usted no sienta miedo, no se monte en el altar. Oíste, hermano, eso. Un día me dijo un predicador, hermana. Y usted cuando va para el monte y dice esto, de profeta no tiene nada, porque me voy a llevar. Y va fuerte. Pero vean lo que pasa, hermano. Entonces, bueno, vamos a darle para ir terminando, ¿verdad? Gloria al Señor. Estamos en el 11, ¿cierto? Estábamos que lo agarramos. En el 10. Y junto a Barán y Zabulón y Nectalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber el ceneo de los hijos de Obar, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaí, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sisara las nuevas de que Barán, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Oroset Joín hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? La pregunta. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Oroset Goín, y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Osor, y la casa de Eber ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sisara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta, y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sisara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sisara yacía muerto con la estaca por la sien. Así habitó Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron.
hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces la próxima doctrina quedamos en el capítulo 5. Hermano, ¿alguna pregunta? Creo que todo ha estado claro, ¿verdad? De todas maneras, estudie los jueces mayores y los jueces menores.